Cordial saludo, mi nombre es Laura Gabriela Herrera García, soy estudiante de la carrera de Psicología. El día de hoy haré el video ensayo sobre la historia de Colombia contemporánea de 1920 a 2010. Para iniciar, hablaré un poco sobre la historia de Colombia. Todos sabemos que la historia de Colombia ha estado marcada por la violencia y el conflicto que han tenido un impacto profundo en la sociedad y la política del país. En este ensayo analizaremos la transición de la violencia bipartidista a la violencia neoliberal de Colombia. La violencia bipartidista se refiere al periodo de conflicto entre los partidos liberal y conservador en Colombia, que se extendió desde la mitad del siglo XX hasta finales de la década de 1950. Durante este periodo, la violencia política y social se convirtió en una característica común de la vida en Colombia. Los partidos políticos y sus respectivos grupos paramilitares se enfrentaban en una lucha por el poder y el control del país. Sin embargo, a partir de la década de 1980, la violencia en Colombia comenzó a cambiar de forma. La violencia bipartidista dio paso a la violencia neoliberal, que se caracterizó por la expansión del narcotráfico y la violencia paramilitar. La implementación de políticas neoliberales en Colombia, como la apertura económica y la privatización de empresas estatales, creó un entorno propicio para la expansión del narcotráfico y la violencia paramilitar. El narcotráfico se convirtió en una de las principales fuentes de la violencia en Colombia. Los carteles de la droga, como el de Medellín, el de Cali, se enfrentaban entre sí y con el Estado colombiano en una lucha por el control del mercado de la droga. La violencia paramilitar también se expandió durante este periodo con grupos como las autodefensas o las Fuerzas Armadas, que son las FARC, cometiendo atrocidades contra la población civil. La violencia neoliberal en Colombia también se caracterizó por la impunidad y la corrupción. Los grupos paramilitares y los carteles se unieron a la política. La justicia colombiana fue incapaz de procesar y castigar a los responsables de la violencia, lo que perpetuó la impunidad y la corrupción. Eh, la articulación del enfoque social con los conceptos de verdad, poder y resistencia es fundamental para comprender las complejidades de la historia de la Colombia contemporánea. La verdad es un concepto fundamental en la historia de Colombia contemporánea. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición destaca la importancia de esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, la verdad no es solo un concepto subjetivo, sino que también está influenciada por el poder y la resistencia. El poder es un concepto que se refiere a la capacidad de influir en la realidad y de moldear la verdad. En la historia de Colombia contemporánea, el poder ha sido ejercido de manera desigual, lo que ha generado conflictos y violencia. La resistencia, por otro lado, se refiere a la capacidad de oponerse al poder y de luchar por la justicia y la desigualdad. La articulación del enfoque psicosocial con los conceptos de verdad, poder y resistencia es fundamental para comprender las complejidades de la historia de Colombia. El enfoque psicosocial permite analizar cómo los individuos y las comunidades han sido afectadas por el conflicto armado y cómo han resistido y luchado por la justicia y la igualdad. Como psicólogo o psicóloga, el enfoque psicosocial puede ser de gran utilidad en la labor de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado. El enfoque psicosocial permite comprender las necesidades y las experiencias de las víctimas y diseñar intervenciones que sean sensibles a sus necesidades y contextos. El acompañamiento psicosocial es un proceso que implica escuchar, hablar y reconocerlos. Escuchar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto armado es fundamental para comprender sus necesidades y experiencias y para proporcionarles apoyo y orientación. Reconocernos como seres humanos con derechos y dignidad es fundamental para promover la justicia y la igualdad, de lo cual carece este país. Muchas gracias.